está ocurriendo en nuestro pues hermano en América Latina, en Colombia, y sobre todo en este proceso que ha estado pues bastante reñido. Para platicarnos un poco más al respecto nos acompaña el politólogo y latinoamericanista Jorge Iván Peña Rodríguez. Muy buenas tardes, Jorge, y bienvenido a Radio Sonora. Hola, muy buenas tardes, Marco, ¿cómo estás? Mucho gusto volver a estar con ustedes. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Pues Jorge, este fin de semana las elecciones en Colombia ha estado en este escenario de ver qué es lo que pasa. Colombia siendo uno de los bastiones de la izquierda en estos momentos ante pues lo que es Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede pasar en esta situación? Se ve mayor favoritismo por el candidato de derechas. El sentir del colombiano también es importante. ¿Qué es lo que se percibe en estas situaciones? Bueno, primero que nada, comentarte y comentarle a tu auditorio que efectivamente el día de ayer hubo elecciones de segunda vuelta en Colombia. Recordemos que el sistema de elección colombiano establece que si en una primera vuelta un candidato o candidata no alcanza el 50% más uno de los votos, es necesario una segunda vuelta, un balotaje, como ellos y ellas le llaman. En esta segunda vuelta compite el candidato de izquierda, Iván Cepeda, y el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Al día de ayer en la noche se tenía ya un avance del 99.8% de las mesas contabilizadas y establecía que Abelardo de la Espriella tenía una votación favorable del 49.8% de los votos contra el 48.5% de Iván Cepeda. Sin embargo, es importante señalar que estos resultados no son oficiales, es decir, todavía falta un proceso de escrutinio en donde se van a contar todas las mesas, voto por voto, acta por acta, para establecer un resultado final. Lo que hoy conocemos de los resultados de Colombia, que dan una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 245,000 votos, es solamente datos preliminares. Es un sistema parecido al mexicano, donde tenemos el PREP, el programa de resultados preliminares, también en Colombia. Entonces, eso creo que es muy importante que lo señalemos, porque hay un antecedente que me parece muy interesante. En la elección pasada, en la elección para elegir al órgano legislativo en Colombia, cuando se hace el reconteo, cuando se hace el escrutinio final, el pacto, el partido que postula a Iván Cepeda, aumenta más de 500,000 votos. Entonces, eso te lo comento porque los resultados pueden cambiar, ¿no? Lo que hoy conocemos son datos preliminares y la cifra oficial la conoceremos muy seguramente no más allá de 2 semanas. Ujú. Todo este proceso, pues toda América Latina ha estado viendo las elecciones de Colombia, qué es lo que ocurre en este lugar, sobre todo lo que te comentaba al inicio, que Colombia pues es considerado uno de estos bastiones de izquierda junto a México y Brasil en estos momentos, a lo que se da este cambio, pues vuelta a la derecha de toda América Latina en el sur de nuestro continente, que se están dando estos cambios, estos procesos dentro de lo que tú piensas. Esto pues obedece a cuestiones más internas de esos países, tiene que ver también bastante peso las decisiones desde Estados Unidos de una presencia de un personaje como Donald Trump o pues qué es lo que divisas en este tema. En el caso colombiano y en general, en el caso de América Latina, me parece que es importante siempre señalar que hay factores internos y factores externos. Ahorita, por ejemplo, en factores internos, si hiciéramos un mapeo literal de cómo quedaron los resultados en Colombia departamento por departamento, nos daríamos cuenta que Iván Cepeda ganó en 19 departamentos y que Abelardo solamente ganó en 14. Entonces, en cuestión de interno, hay una clara polarización. Si nos damos cuenta, la mayoría de los departamentos que están a la periferia de la capital votaron por Iván Cepeda. En cambio, los sectores más centrados de población al centro literal del país votaron por la derecha. Lo que nosotros planteamos desde la mirada latinoamericanista es que ha existido una exclusión de los sectores sociales periféricos que no se sienten representados con los candidatos y candidatas de la capital de los países. En el caso de Colombia es muy interesante porque además de estos factores históricos de exclusión, de racialización que han existido en Colombia, también es claro que existe una injerencia o una intervención de parte de figuras externas. Por ejemplo, en Argentina, Javier Milei se hace llamar el león. En el caso de Colombia, el candidato de derecha se hace llamar el tigre.
Entonces hay como un discurso muy similar, hay un discurso de mano dura contra la delincuencia, de mano dura contra el terrorismo, de disminuir los gastos del Estado, disminuir la burocracia al mínimo posible, de resarcir algunos derechos que se han conseguido, sobre todo en temas de feminismo y de temas de la comunidad de la diversidad sexual. Existe una tendencia en América Latina de replicar estos discursos que pareciera ser que a un gran sector de la población, en el caso colombiano, ningún candidato llegó al 50% de los votos, pero está completamente polarizado, ¿no? Hay dos proyectos en disputa en América Latina y específicamente ahora en Colombia. El proyecto de la derecha, que tiene propuestas de favorecer el libre mercado, que tiene propuestas de aceptar la intervención o la colaboración, como le llaman, de los gobiernos de Estados Unidos en materia de seguridad, que tienen también un claro, una tendencia favorable al gobierno de Israel. En el caso de Abelardo de la Estrella lo ha manifestado claramente, él ha dicho antes, ahora y después, yo estoy con el Estado de Israel. Entonces, sí existe esa tendencia, y contrario a ello existe también la tendencia del progresismo, esta ampliación de los derechos, de una retribución equitativa de los recursos, de más y mejores condiciones laborales. Existen dos proyectos en América Latina y lo que estamos observando, me parece, es una disputa por el control de esa hegemonía que ninguno de los dos proyectos actualmente la tiene. Y algo que me llamó bastante la atención en este último proceso, lo que fue la primera vuelta en las presidenciales, es que hubo bastantes votos para el centro, que no se ubicaban o no se inclinaban por uno de la balanza tanto izquierda como derecha, que fueron o van a ser los principales actores que van a decidir quién va a ser el próximo presidente en Colombia. Así es, mira, en una primera vuelta, Iván Cepeda saca 9.700.000 votos y Abelardo saca 10.366.000 votos. Para esta segunda vuelta, Iván Cepeda es quien más número de votos nuevos tiene, al sumar más de 3 millones de votos nuevos con relación a la primera vuelta. Abelardo únicamente suma 2 millones. Entonces, lo que estamos observando también en Colombia es que ese sector que se asume como de centro, votó mayoritariamente por una propuesta de izquierda. O sea, hay un sector que no está tan de acuerdo con las políticas que está planteando la extrema derecha en Colombia y en general en América Latina. Lamentablemente, pareciera ser que no ha alcanzado Iván Cepeda la mayoría de los votos. Sin embargo, insisto, yo esperaría los resultados oficiales del escrutinio, porque parece ser, y se ha denunciado desde el partido del Pacto Histórico, que es el partido que ha postulado a Iván Cepeda, que hay irregularidad en casi un tercio del total de las urnas que se instalaron en Colombia. Recordar que en Colombia se instalaron más de 120.000 mesas y están denunciados posibles fraudes o posibles delitos en más de 33.000 mesas. Entonces estamos hablando de una tercera parte, que en términos absolutos se habla de más de 5 millones de votos que podrían estar en cuestión. De hecho, eso, lo que comentas, esto último de las irregularidades, pues sabemos que en todo el mundo no se dan al 100% las elecciones, siempre hay estos pequeños tropiezos, pero aquí ya es un tercio de la cantidad de los lugares donde se votaron. Eso ya agrega bastante peso, esos 5 millones de votos que quedan volando. ¿Qué es lo que puede pasar? También pues han anunciado que están preparados para impugnar todo este proceso, pues va a ser literalmente una guerra interna para saber qué es lo que ocurre con el porvenir de Colombia. Efectivamente, el día de ayer el candidato Iván Cepeda hizo un llamado público a los abogados de Colombia que así lo decidan a sumarse a cada una de las mesas donde se van a realizar los escrutinios. Se tiene, insisto, una cifra que quizá puede ser elevada, de más de 33.000 mesas en donde posiblemente hay irregularidades. Eso también ya lo va a determinar el jurado electoral en Colombia. Sin embargo, insisto, el solo hecho de tener resultados preliminares todavía no definen quién es el ganador de la elección en Colombia. Falta el escrutinio mesa por mesa y todavía después de eso que se resuelvan cada una de las impugnaciones. Entonces, la moneda está en el aire, es muy poca la diferencia entre el primero y el segundo lugar con resultados preliminares, y el antecedente más reciente es que cuando se hacen los escrutinios mesa por mesa suelen aumentar los votos de la izquierda, no solamente en Colombia, en el resto del continente, porque todos y todas sabemos cómo opera la derecha, cómo hacen algunos actos que no son necesariamente legales para poder tener mayor votación en algunas urnas.
Ujú. Y pues esto ya lo estaremos viendo las próximas, se esperan en 2 semanas, en una semana más o menos el periodo de saber exactamente quién va a ser el ganador. El escrutinio no tarda más de una semana, Ujú. pero todavía después del escrutinio se tienen que resolver las impugnaciones. Recordemos que el nuevo presidente tiene que asumir el cargo en agosto, los primeros días de agosto, entonces se va a tener que tener marchas forzadas el trabajo en el órgano judicial para que en lo que resta de junio y lo que resta de julio se puedan tener ya un candidato definido y completamente ganador. También creo que es importante señalar que Iván Cepeda el día de ayer comentó que va a respetar los resultados oficiales y finales, ¿no? Ahorita se está en un proceso de escrutinio y de impugnación, pero el candidato de izquierda ha dicho, cuando se tengan los resultados oficiales y finales, él los va a respetar y además, muy interesante, ha llamado a la unidad nacional y ha llamado a crear un nuevo pacto social por el bien de Colombia. Si es electo presidente o no es electo presidente, me parece que el llamado a la unidad de las y los colombianos en este momento de polarización va a ser fundamental para los siguientes años y las siguientes décadas. Ujú. Un discurso bastante diferente a lo que estamos habituados a escuchar por parte de los de los candidatos que siempre llaman a esto de si yo no gano, nadie más gana. Es decir, en estos procesos tan delicados, tan importantes e históricos, pues se necesita unidad, no solamente en ese país, en Colombia, sino en toda América Latina, pues sobre todo porque pues al final van a ser los próximos jefes de Estado y pues las decisiones tienen que ser en conjunto. Pero todo esto ya lo estaremos viendo próximamente. Pues Jorge, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Dónde podemos leerte? Aquí, en todas las redes sociales, Jorge Iván Peña Rodríguez, ahí estamos comentando, estamos haciendo algunas publicaciones y con gusto ahí nos estaremos leyendo y comunicando. Ahí está. Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. Igualmente, saludos a toda tu audiencia y saludos para ti. Buenas tardes. 1:43 minutos. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa.